El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La ley que Dios hace conocer a su pueblo es sin duda alguna de gran importancia para la vivencia de la fe del pueblo judío. Y ahora nosotros que hemos heredado también pues bendición en los mandamientos. Es por eso que en la antigüedad se esforzaban por cumplirla cabalmente. Muchos preceptos también humanos fueron agregados y fueron siendo ligados a la ley, haciéndola mucho más compleja de cumplir. Pero Jesús en el Evangelio de hoy ha dicho que Él no ha venido a abolirla, sino a darle cumplimiento. De hecho, recordamos un pasaje, el del joven rico, cuando éste se acerca y le dice: ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y Jesús le dice: cumple los mandamientos. Es decir, por parte de Jesús hay una conciencia de que los mandamientos son de gran importancia para la vivencia plena de la fe. Pero ¿cuál es el sentido en sí de los mandamientos? ¿Y a qué se refiere Jesús cuando dice que ha venido a darle cumplimiento, plenitud? Bueno, para poder entender qué son los mandamientos tenemos que recordar en qué contexto el Señor se los hace conocer a su pueblo. Ellos venían de la esclavitud en Egipto y allí habían sufrido, además de la privación de su libertad, el hecho de ser forzados a creer y a adorar, en cierta manera, la figura del faraón como un dios. El faraón entonces tenía el poder de quién vivía, quién moría, y para congraciarse con el pueblo en algunas ocasiones organizaba ciertas fiestas, comidas, pero no los liberaba, es decir, los seguía manteniendo como esclavos. Un poco lo que hace el pecado con nosotros, ¿no? Ahora bien, cuando Dios los saca de la esclavitud en Egipto y los lleva a la tierra prometida, es allí cuando el Señor los instruye y les da los mandamientos para que estas personas puedan entender que no hay Dios fuera de Dios. Es decir, Él es el único verdadero Dios. Si bien es cierto, en Egipto se seguía dando un culto al faraón, Él no es Dios. Dios es Yahvé, el Todopoderoso, el que nos ha creado y el que nos perdona. Por lo tanto, el Señor quería dejar bien claro esto y nos lo quiere dejar claro también a nosotros. Porque al igual que estos hermanos, nosotros también pudiéramos hacernos de falsos dioses, ídolos, que pudieran contrarrestar la importancia que realmente Dios tiene que ocupar en nuestras vidas. Ahora, ¿por qué Jesús dice, he venido a darle cumplimiento o plenitud? Fíjense que yo recuerdo mucho a un sacerdote que nos daba la materia de doctrina social de la iglesia en el seminario. Y él una vez utilizó una expresión que ha quedado grabada en mi corazón. Y es que la ley está hecha para ejercer justicia, para impartir justicia. Pero cuando la ley carece del amor, puede llegar a tornarse injusta. Cuando la ley carece del amor, puede llegar a tornarse injusta. Por ejemplo, las leyes que promueven el aborto.
Carecen del amor. El amor a Dios, el amor a la vida, el amor al respeto al otro. Pero son leyes humanas que están allí y que hacen tanto daño. Y como esas, tantas otras. Para que la ley pueda generar justicia, tiene que contener el amor en sí. Es por eso que Jesús viene a darle plenitud, porque viene a darle ese toque del amor misericordioso de Dios por nosotros. Y esto es lo que hace realmente la diferencia. Que nosotros podamos, queridos hermanos y hermanas, pedirle a Dios la gracia de hacernos entender el amor tan grande que nos tiene, pero sobre todo que nos sintamos comprometidos a vivir el amor que Dios quiere que nos tengamos los unos a los otros. Así sea.